Estamos viendo los impedimentos excusas y recusaciones. Y decíamos que la ley contempla varias causas por las cuales se pudiera presumir la parcialidad del órgano que va a resolver. En este caso los jueces, los magistrados, los ministros y la persona que conozca del juicio de amparo, la autoridad que pueda conocer del juicio de amparo. Dijimos que el artículo 51 de la ley de amparo establece las diferentes causas por las cuales se pudiera estimar parcialidad en el juzgador, ¿no? Vimos la fracción primera que se refería a los cónyuges o parientes, y ya dijimos qué tipo de parientes y en qué línea. Dijimos línea recta, línea colateral, por consanguinidad y afinidad. Eso fue lo que estábamos viendo en la vez pasada, ¿no? Y vimos que el mismo artículo 51 establece lo de también en la fracción segunda sobre el interés personal, ¿de acuerdo? Interés personal. Son las que vimos en la sesión pasada, ¿de acuerdo? Y después vimos el caso práctico, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan del caso práctico? Bueno, ahorita continuamos con la fracción tercera. La fracción tercera se refiere al abogado o apoderado dice aquí de alguna de las partes, ¿no? El que ha sido abogado o apoderado de alguna de las partes en el asunto que dio origen al acto reclamado, ¿no? Y dijimos que las partes podrían ser el quejoso, tercero interesado, autoridad responsable, son los que regularmente pudieran ser motivo de recusación, de impedimento, ¿no? Les decía que el Ministerio Público también es parte, el Ministerio Público adscrito, pero que regularmente no existía este tipo de problemas porque siempre estaban previendo que el juez no tuviera o el magistrado tuviera alguna relación con el MP adscrito. ¿De acuerdo? Entonces dice la fracción tercera: si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o el juicio de amparo. Creo que no tiene mayor problema y podríamos ir analizando la fracción cuarta sobre otro impedimento que se refiere cuando el juez, magistrado o ministro haya sido autoridad responsable en el asunto que se corresponde. Dice, si hubiera tenido el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o hubiese emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones en materia del recurso de reclamación. Aquí hay dos puntos importantes que me gustaría comentar. El primero de ellos es que dice o hubiese emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado. Imagínense que el juez de primera instancia da origen al acto reclamado. Por ejemplo, que hubiera decretado una sentencia definitiva, ¿no? Y después se apela. Y a la apelación solamente señalan a la sala correspondiente. Y después este juez, por X circunstancia, llega a ser juez, magistrado, ministro, que le toca resolver ese asunto. Por supuesto que está impedido, porque si bien es cierto, no es señalado como autoridad responsable, sin embargo tuvo conocimiento del juicio que originó el acto reclamado. ¿Sí me explico? Cuando dice aquí la fracción cuarta, o hubiera emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado, se refiere a este supuesto. No es autoridad responsable, sin embargo, estuvo en el origen del acto reclamado y emitió su correspondiente opinión al respecto. Y después, esta misma fracción hace una excepción. Esta excepción dice que cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en la resolución en materia de recurso de reclamación. ¿A qué presidente se está refiriendo? Al presidente de un tribunal colegiado de justicia. ¿Por qué?
Porque el presidente de un tribunal colegiado de circuito muchas veces va a dictar autos, y estos autos pueden ser recurridos en reclamación, y la reclamación la resuelven los 3 magistrados. Entonces él podría estar ubicado en porque van a decir, oye, es cierto, no fuiste tú la autoridad responsable, pero emitiste tu opinión en otra instancia. ¿Cómo? Cuando dictó el auto impugnado. ¿Sí me explico? Entonces el presidente del tribunal colegiado, como ustedes saben, el tribunal colegiado está compuesto por 3. Uno de ellos es el presidente, y el presidente dicta los acuerdos de mero trámite. Estos acuerdos de mero trámite pueden ser materia de impugnación, y cuando se impugnen en el recurso de reclamación, ellos sí podrían resolver sin que pudiera ubicarse en esta fracción como un impedimento para conocer del asunto. Ustedes podrían decir, oiga, si el objeto precisamente de los impedimentos es que puede existir una probabilidad de parcialidad, habrá parcialidad al momento de que él resuelva, porque él ya se pronunció sobre el acto que es materia del recurso de reclamación. Imagínense que hubiera desechado un recurso de revisión, o imagínense que hubiera admitido una demanda, o cualquier acto que hubiera dictado el presidente, lo pueden impugnar y va a decir, oiga, pues ya emitió su resolución, su punto de vista, y ya no podría tener imparcialidad para conocer del asunto. Bueno, la ley dice, sí, él sí puede como presidente del órgano colegiado de amparo que resolvió el acto, puede participar en el conocimiento del recurso de reclamación. Y en muchas ocasiones, déjenme decirles que los mismos presidentes al votar actúan, mejor dicho, siempre actúan de manera imparcial, y muchas veces votan en el sentido de que se revoque el propio auto que ellos emitieron. ¿Por qué? Porque de una nueva reflexión pudieran llegar a la conclusión de que el primer auto que ellos dictaron puede ser equivocado. ¿Me explico? Entonces, por eso la ley dice, en este caso se estima que no hay parcialidad, no hay peligro de la parcialidad, y por lo tanto puede participar al resolver el recurso de reclamación. ¿Sí entienden las dos cosas que teníamos que poder explicar en esta fracción? ¿Sí? Bueno, entonces seguimos a la siguiente. Dice, si hubiera aconsejado como asesor la resolución reclamada. Asesor de la resolución reclamada. Pudiera suceder, imagínense, que el proyectista de una sala o el proyectista de un juzgado hubiera emitido su decisión en esta resolución reclamada, y después se convirtiera en juez de distrito, magistrado o ministro. Estaría ya impedido para poderlo hacer porque se ubicaría en esta fracción. El siguiente, la fracción sexta, habla de, yo le llamo, si figuran como partes en un juicio de amparo semejante. Partes en un juicio de amparo semejante. Cuando yo estudié amparo, para explicarme esta clase de impedimentos, me dieron un ejemplo. La verdad es que yo no sé si sea real o no sea real, pero resulta ser que hubo en el Distrito Federal un aumento del impuesto predial. Entonces, por supuesto que se vinieron muchos amparos contra la ley que hizo que se incrementara el impuesto predial. Dicen que un juez de distrito en materia administrativa, dice, yo no lo puedo corroborar, lo que hizo fue promover un amparo contra la ley que incrementó el impuesto predial. Al momento que él era parte en un juicio que era semejante, porque se estaba impugnando el impuesto del impuesto predial, lo que hizo el juez es excusarse de los asuntos. ¿Me explico? Entonces no se llenó su juzgado de tantos asuntos y los otros tuvieron que soportar, porque él era parte en un juicio de amparo que era semejante. ¿Sí me explico? No se los puedo corroborar, ni tampoco estoy diciendo que todos los jueces de distrito para que puedan hacer esto, no. Yo les digo que es el ejemplo que a mí me pusieron en alguna clase que yo recibí, no sé si fue en Acatlán o en el Instituto de la Judicatura Federal, donde para explicar este asunto explicaban que este caso del juez de distrito. Yo creo que los jueces de distrito no harían esto. Ese es mi punto de vista. Si ya saben que les van a incrementar el impuesto predial, pues ya mejor no lo impugnan
para que ellos no se encuentren ubicados dentro de esta causal de impedimento. Sí. Pero no se supone que el uso de amparo no procede en materia tributaria. No, sí, claro que procede. Lo que yo dije es que no podría existir una declaratoria inconstitucional de generalidad, de inconstitucionalidad en contra de una ley de materia tributaria. ¿Sí me explico? O sea, pero el amparo sí procede contra la materia tributaria, por supuesto que procede. ¿De acuerdo? O sea, lo que yo dije es otra cosa. Si quieren, después de esto lo retomamos un poco más adelante. Y luego dice, la siguiente fracción se refiere a dos supuestos: amistad estrecha o enemistad manifiesta. ¿De quién? De alguna de las partes. Que dijimos que podría ser el quejoso, tercero interesado, autoridad responsable, o bien de sus abogados. Dice la fracción: si hubiera amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o abogados o representantes. O sea, que esta causal de impedimento no basta que el juez tenga una amistad con el quejoso o con el tercero o con la autoridad. Se requiere una amistad estrecha. Si el juez o magistrado o ministro dice que tengo amistad con una de las partes, seguramente que al calificarlo se lo declararían improcedente porque dijo tengo amistad. No dijo tengo una amistad estrecha. ¿Sí me explico? Si ustedes quisieran recusar a un ministro, un magistrado o un juez, no basta con que digan es que es mi amigo estrecho, ¿no? Tenemos una amistad estrecha. No. Como es una recusación, ustedes tendrían que demostrar que efectivamente tienen una amistad estrecha. ¿Sí me explico? Una de las ventajas, por ejemplo, es de no conocer sus nombres. Si acaso nada más por el puro nombre y no los apellidos, es que no puedo decir que yo tenga con ustedes una amistad estrecha. ¿Me explico? Ni tampoco una enemistad estrecha, una enemistad manifiesta, a pesar de que los mande extraordinario. O sea, yo no los voy a mandar extraordinario, ustedes se van a mandar de extraordinario. Y si después, cuando me vean por ahí y no me saludan, pues no puedo decir, yo tengo una enemistad manifiesta con esa persona. Ustedes pueden manifestar toda su enemistad conmigo, me pueden decir hasta de cosas, pero al final de cuentas en su conciencia sabrán que ustedes no estudiaron. O sea, ¿por qué? Porque yo les voy a dar todas las facilidades para que ustedes pasen el examen. ¿Me explico? Y si se van al extraordinario, pues entonces ya hay una enemistad manifiesta, pero no de mi parte. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que ustedes adviertan que puede ser con cualquiera de una de las partes o bien de sus abogados o representantes. ¿Por qué? Porque podremos a lo largo del curso, sobre todo me voy a aprender los nombres de las personas que vengan los viernes, porque cada vez somos menos, entonces ya voy a tener conocimiento de sus nombres. Pero aun cuando tengamos un trato amistoso, no puedo decir que, o ustedes no pueden decirme que tengo una amistad estrecha con ustedes, ¿no? ¿Sí me explico? Sino que tiene que ser una amistad estrecha. Ahora, la siguiente es la fracción 8, dice, si se encuentran en una situación diversa a las especificaciones que implicaran elementos objetivos que pudieran derivarse en el riesgo de la pérdida de la parcialidad. Yo le llamaría a esta fracción las situaciones de riesgo de pérdida de la parcialidad. Situaciones de riesgo de la pérdida de imparcialidad. Fíjense que aquí hay un cambio entre la nueva ley y la vieja, la ley vieja, por supuesto. Sí, es porque si no hacemos las aclaraciones correspondientes,
todo cabe en ese ámbito, en ese significado ambiguo. No, con la ley vieja, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque antes eran casos específicos, o sea, no había una situación como diríamos general, ¿no? Como que esos son los casos específicos y esta es la general. Cualquier situación de riesgo de pérdida de la imparcialidad. ¿Por qué? Porque decía un artículo, así decía, dice, en materia de amparo no son admisibles las excusas voluntarias, solo podrán invocarse para no conocer de un negocio las causas de impedimento que enumera este artículo, las cuales determinan las excusas forzosas del funcionario. Pero no había una fracción general, ¿me explico? Aquí sí abre la posibilidad, ¿por qué? Porque les dije la clase pasada que la ley anterior no permitía las recusaciones, ¿se acuerdan? Les dije, la ley anterior no permite la recusación. La ley nueva sí permite las recusaciones y sí permite una situación como general. A mi modo de ver, el permitir las recusaciones y el permitir la fracción octava como una situación general, me parece que lo que va a permitir es personas que abusen y desvirtúen la figura de la recusación y la figura de la fracción 8. ¿Me explico? Realmente tienen que ser datos objetivos que permitan determinar que el juzgador, el juez, el ministro o el magistrado realmente ha perdido la imparcialidad. Uno de los objetos de esto, de los impedimentos, es precisamente que el juez, magistrado y ministro sea una persona imparcial. Entonces, si hay un cierto riesgo de esta pérdida de imparcialidad, entonces por supuesto existen los impedimentos, pero ponemos una situación de riesgo que tenga la pérdida de imparcialidad. Pues ¿cómo podría ser? Simplemente pueden inventar de la manga causales y ubicarla aquí. Seguramente jueces y magistrados y ministros jamás van a ubicar esta causal. Pero sí creo que esta causal podrá ser mal usada por las personas que pretendan dilatar o chicanear un juicio de amparo, retrasar su procedimiento. Pero me parece que esta situación, por eso es que la ley le establece una multa. Si no acreditan las causales de recusación, tienen una multa, tienen una sanción. Precisamente por eso, entonces, el legislador, previendo que podría haber un abuso en esta fracción, junto con la recusación, lo que hace es imponerle una multa a la persona que pueda mal usar esto. Pero me parece que es una multa muy pequeña, a comparación con lo que puede retrasar el procedimiento. Entonces, yo creo que a mi modo de ver, y como una crítica constructiva, me parece que no debería de existir ni esta fracción ni la recusación. Desde la ley del 36 hasta la fecha del 2013, no hubo problemas. No hubo problemas, o por lo menos yo no me enteré de personas, porque cuando existían estos impedimentos, ¿qué es lo que hacía el juez, el magistrado y el ministro? Al estar en las causales de la 1 a la 7, se excusaba de conocer el asunto. Ni siquiera, ¿por qué? Porque no tiene ningún interés en querer resolver el asunto en donde afecte su parcialidad, que tenga una parcialidad. ¿Sí me explico? Bueno, y entonces el artículo 52 dice, solo podrán invocarse como excusas las causas de impedimento que enumera el artículo anterior, y las partes podrán plantear como causas de recusación cualquiera de tales impedimentos. Entonces, el juez, el magistrado o el ministro son los que van a poder invocar estas causales de impedimento para excusarse del asunto, y las partes pueden utilizar estos mismos impedimentos para recusar al juez, al magistrado y al ministro. ¿Tienen alguna duda sobre las causales de impedimento? Como les dije, estas causales de impedimento son causas por las cuales se estima que podría perder la imparcialidad el juez o el magistrado para resolver el asunto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos sobre el siguiente tema de la excusa. Hemos dicho, para tratar de platicar un poco sobre esto y recordar nuestro diagrama sobre la competencia, dijimos que el juicio de amparo podrá ser conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno o en salas. Dijimos que los otros eran el Tribunal Colegiado de Circuito, el Tribunal Unitario de Circuito, los jueces de distrito, y dijimos las autoridades que en auxilio conocen del juicio de amparo. ¿Se acuerdan? Este es el diagrama que vimos cuando estábamos con relación a la competencia.
Ustedes saben que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia está compuesto por 11 ministros. Y ustedes saben que cada sala tiene 5 ministros. Ustedes entenderán que el hecho de que sea un número non de integración del Pleno y de las salas tiene como objeto que no pueda haber empate en las resoluciones. ¿Sí me explico? Si en el Pleno 5 opinan de una manera, 5 opinan del otro, habrá uno que tendrá que inclinarse sobre una u otra postura y por eso no habrá un empate técnico, ¿no? Así como cuando dicen, no, pues no hay, ahorita quería decir lo de la pelea, pero bueno, me saldría del tema. Pero bueno, por eso los tribunales colegiados de circuito están compuestos por 3 magistrados, precisamente para evitar el empate técnico, sino que se resuelva de una o de otra manera. ¿Estamos? Y los tribunales unitarios están compuestos de un magistrado y los jueces de distrito por un juez de distrito. ¿De acuerdo? Veamos. Los ministros que integran el Pleno o cuando están integrando salas podrían declararse que tienen un impedimento para conocer del juicio y por lo tanto excusarse del asunto. Entonces, aquí podría ser un ministro o 2 o más ministros que se excusan del asunto porque se encuentren en una de las causales de impedimento que hemos visto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué me dicen? ¿Por qué ustedes me dicen, bueno, ¿y por qué en Pleno y en salas? Pues dependiendo de la competencia. Hay asuntos que deben conocerse en Pleno y hay asuntos que deben de conocerse en salas, y esto si quieren lo vemos más adelante, pero no quisiera desviarme del tema de las excusas. Entonces, cuando un ministro se declara impedido para conocer del asunto por la cuestión de la excusa, entonces lo califica pues precisamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, califica que pues la excusa, si la excusa viene del ministro, o la recusación si viene de las partes. Las partes también pueden recusar a 1 o a 2 o más ministros, y la calificación, como les dije, va a tener que prevenir del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Aquí también puede ser 1 o 2 ministros o más ministros. Si la excusa o la recusación proviene en contra de un ministro, quien califica va a ser la sala respectiva. ¿Sí me explico? Imagínense, si estamos con 5 ministros y de repente se excusa un ministro o lo recusan y se califica correctamente esta recusación, el número no para resolver se va a perder, ¿no? Porque entonces, si quitamos a un ministro porque está excusado o porque está recusado, entonces los 4 ministros tendrían que resolver. ¿Estamos? Y entonces, ¿qué pasaría? Porque podría haber empate técnico. Entonces, aquí la calificación lo hace, obviamente, como les dije, las salas, la respectiva sala. La sala donde integra el ministro que se excusó del asunto o que lo recusaron. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Cuando son 2 o más ministros, quien califica esta excusa o esta recusación es la otra sala. ¿Sí me explico? La otra sala es la que califica. ¿O usted qué piensa? ¿Por qué tiene que ser la otra sala? Bueno, entonces voy a hablar un poco más fuerte. Creo que voy a tener que usar un micrófono aquí para una bocina para allá. Les decía que cuando 2 o más ministros se excusan o son recusados, califica la otra sala. Y aquí en este supuesto, ¿qué es lo que sucede?
que si lo califica la otra sala, tiene que remitirlo al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que designe los ministros que necesitarían para integrar la sala. ¿Sí me explico? Si fueran 2, quedarían 3. Y tendría que designar el ministro presidente de la Suprema Corte los otros para integrar la sala respectiva. ¿Sí me van entendiendo? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa con los magistrados? Bueno, también puede suceder el supuesto de un magistrado que se excuse de conocer del asunto o recusado, o 2 o más. Puede ser 2, mejor no vamos a poner 2 o más, podemos poner 2 o 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué le ponemos más si el único que puede ser más es un tercero? ¿Estamos? Cuando la excusa provenga de un mismo magistrado o la recusación de una de las partes, calificará el tribunal colegiado de circuito que integra el magistrado. ¿Sí me explico? Y en los 2 o 3, la calificación va a tener que provenir de otro tribunal colegiado si se trata del mismo, si hay más colegiados del mismo circuito o de la misma materia. Si no fuera otro, si no hubiera otro, tendría que ser el más próximo al circuito donde está el asunto. ¿Sí le van entendiendo? ¿Sí o no? El primero que era magistrado califica aquí, el mismo tribunal. El mismo tribunal. El mismo tribunal donde le integra, califica esta excusa o esta recusación. Puede ser las dos cosas, ¿están de acuerdo? O sea, vuelvo a repetirle, la excusa es cuando el ministro o el magistrado toma la decisión de decir que como está en una de las causas de impedimento, no quiere conocer el asunto y se excusa de conocer el asunto. ¿De acuerdo? Ahora, el magistrado unitario, por eso le dicen tribunal unitario, es de una sola persona. El magistrado calificará el tribunal colegiado del circuito a donde pertenezca. El magistrado se advierte que está dentro de estas excusas del impedimento y lo que hace es remitirlo al tribunal colegiado, y el tribunal colegiado va a resolver si procede o no procede la excusa. Hay veces que la excusa puede ser calificada como que no es infundada. Imagínense, agarra el magistrado y dice, es que fulano, el quejoso o el tercero interesado es mi amigo. ¿Sabes qué? Pues con la pena no te la califico. ¿Por qué? Porque la ley exige que sea tu amigo estrecho. ¿Sí me explico? Oye, es que es mi enemigo, pero tú no dijiste que era tu enemigo manifiesto. O sea, tendremos que utilizar este formulismo, pero es importante porque se advierte que cuando son amigos estrechos, pues van a las mismas fiestas, están con los mismos amigos, van a ver la misma pelea en el mismo restaurante, o sea, siempre hay esta amistad estrecha, ¿no? ¿O ustedes vieron vieron la pelea con alguien que no conocían? Bueno, sí, a lo mejor se fueron al restaurante, pero tampoco trataron de tener amistad con él. Entonces, bueno, ahora, esto, siendo juzgado de distrito, aquí también lo califica el tribunal colegiado de circuito. ¿Qué es lo que sucede? Al momento de que la demanda de amparo indirecto llegue al juzgado o llegue al tribunal unitario de circuito de amparo indirecto y adviertan que alguna de las partes es su cónyuge, su pariente, su amigo estrecho, su enemigo manifiesto, o fue autoridad responsable, o conoció del asunto, todos estos supuestos que vimos, lo que hace el juez es ni siquiera admite la demanda. Lo que hace el magistrado, no admite la demanda. Se declaran impedidos y dicen, me ubico en el impedimento tal y te remito los autos para que tú la califiques y determines a quién lo vas a conocer. Este tipo de calificación dice en la ley que respecto de los magistrados y jueces tiene que ser de plano. ¿Qué más necesitaríamos si el juez o el magistrado están diciendo que una de las partes es su amigo estrecho? ¿Acaso es necesario que el juez tenga que presentar fotografías cuando estaban en una reunión muy acalorados así, brindando porque iba a ganar la selección en el partido de Panamá? O sea, no tendría que demostrar absolutamente nada. ¿Me explico? Basta con que el magistrado, ministro, juez diga, es mi amigo estrecho.
tengo enemistad manifiesta, es mi esposa, es mi pariente colateral, es mi pariente en línea recta, para que entonces se califique como correcta. No es necesario ofrecer pruebas, porque basta la pura manifestación del juez, magistrado o ministro, porque se consideran que son gente honorable. ¿Me explico? Que no quieren nada más quitarse el asunto, sino que si realmente existe esto. Ahora, la recusación, las partes sí tienen que demostrar y ofrecer pruebas para acreditar que el magistrado, el ministro o el juez estén dentro de esas causales de impedimento. ¿Me explico? Tienen que ofrecer pruebas, porque si no, no solamente no se la califican como correcta, sino que además le ponen una multa. ¿De acuerdo? El problema de las recusaciones, a mi modo de ver, se da en el artículo 53. ¿Se acuerdan cuando vimos con respecto a las competencias? Cuando vimos a la competencia decía que el juez no se podría pronunciar sobre la suspensión, salvo en casos específicos. Y los anotamos, ¿se acuerdan? Hasta les hice una broma con respecto al reclutamiento forzoso al ejército, ¿no? ¿Se acuerdan de esa broma que les hice, no? Bueno, fíjense lo que dice el artículo 53. El que se excuse deberá en su caso proveer sobre la suspensión, excepto cuando busca tener interés personal del asunto, salvo cuando proceda legalmente la suspensión de oficio. El que deba sustituirlo resolverá lo que corresponda en tanto se califica la causa de impedimento. Fíjense, dice, en tanto se califica. ¿Y qué dijimos que esta calificación de la excusa tenía que ser? De plano. Entonces, yo no logro entender si el otro se declara excusado, lo manda al colegiado y el colegiado la califica de plano, pues ni siquiera da tiempo para que se ubique en esta hipótesis. El artículo 53 dice, en tanto se califica la causa de impedimento, como si se tardara varios días, pero bueno. Fíjense lo que dice el artículo 53. El que se excuse deberá en su caso proveer sobre la suspensión, excepto cuando busca tener interés personal en el mismo asunto, salvo cuando proceda legalmente la suspensión de oficio. Quien me dé la interpretación de este artículo 53 tiene una milísima defensa. ¿Cómo pueden entender esto de la suspensión? Perdón. Nada más como último, ¿no? Esto de la autoridad auxiliar, pues conocerá el Tribunal Colegiado de Circuito, quien calificará también de plano la excusa correspondiente. ¿Sí me decía? Bueno, dice, el que se excuse, que por ejemplo, si un juez se excusa, pero no tiene un interés personal en el asunto, si esa no es su causa de excusarse, él sí puede proveer sobre la suspensión. Pero en el caso de que, por ejemplo, sí se vaya a excusar y tenga un interés personal, pero la suspensión procede de oficio, pues va a tener que proveer sobre la suspensión. A ver, pues me lo está diciendo lo que dice el artículo 53. A ver. Yo creo que la diferencia es que el interés personal no debe de conocer, porque, bueno, aquí dice que se debe excusar, porque, pues, como ahí no tiene un interés. Pero en cambio, cuando dicen que este oficio tenga interés o no, de todas maneras la suspensión lo va a realizar. O sea, hay interés de ella, ya no importa el otro. Porque dice. Fíjese, el que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión, excepto cuando busca del interés personal en el asunto, salvo cuando proceda legalmente la suspensión de oficio. Por ejemplo, a ver. A mí no me interesa, por decir, yo tengo un interés en el asunto. Entonces, un ejemplo sería, pues yo no podría resolverlo. Pero ¿qué sucede si esa suspensión yo lo tengo que realizar de oficio? Aunque yo tenga un interés, yo debo de resolver sobre la suspensión porque lo debo de realizar de oficio. Fíjense, de acuerdo a este artículo, la regla general es que la persona que se va a excusar debe de proveer de la suspensión, debe acordar suspensión, ¿no? Así dice. El que se excuse deberá en su caso proveer sobre la suspensión, excepto cuando busca tener interés personal en el asunto. O sea que hay una parte aquí que no puede
acordar la suspensión porque tiene un interés personal. ¿Estamos? Así es lo que está diciendo la ley. Por regla general debe acordar siempre sobre la suspensión, a excepción cuando tenga un interés personal del asunto. Y después dice un salvo. ¿Este salvo está acá o está acá? Abajo. O sea, aquí abajo hay otra partecita. ¿Así usted lo estima? Estaría en medio, ¿no? Si procede de oficio, no tiene por qué prever de ella, ¿no? No, si procede, aún así va a acordar, aunque tenga un interés. A ver. El salvo está acá, abajo. O sea, ¿el salvo dónde está? Abajo. ¿Aquí abajo? ¿Aquí abajo? No, adentro de... Como dijo ella, es porque dice que no. ¿También dice que sí? ¿Qué piensan los Yo digo demás? que está en medio. ¿Usted dice que está acá? ¿Qué piensan los demás? A ver, lean el artículo. Tienen que interpretarlo. A ver, Se supone que el fin del juicio de amparo es la suspensión del acto reclamado. Entonces, lo que entiendo por ese artículo, cuando un juez se excusa de conocer el juicio por los impedimentos que marca la ley, iba bien, pero se estrelló. A ver, Por ejemplo, como usted decía, ¿no? Si ese juez no resolviera la suspensión o tuviera interés y dejaría para y ¿sabes qué? Yo no puedo resolver, probando, en ese inter si llegara a suceder algo con la suspensión del acto, por eso yo siento que lo tiene que, ahí sobre el paso, es procede legalmente, porque si yo les digo, yo no puedo tener interés, entonces no conozco, pero si mediante eso la suspensión esto no se la puedo otorgar porque el acto ya se realizó, por lo que yo quería, para lo que yo quería la suspensión, ya se revisó. por eso, pero el artículo 53 dice, por regla general debe acordar siempre la suspensión, aun cuando esté impedido, ¿eh? para ver si más o menos. A ver. Quiere decir que tiene siempre tiene eso de suspender el acto reclamado, independientemente de que se excuse o no, salvo que tenga interés personal en ese juicio. Por eso aquí le pusimos, regla general debe acordar la suspensión. Y después de aquí no puede acordar la suspensión porque tiene un interés personal. Esta parte se quita, ¿no? Sí. Y luego, Dice a menos que sea de oficio. Entonces, si de todos modos se va a suspender, no va a ser necesario que el juez lo acuerde, porque es de oficio. No. a ver, usted, Yo creo que puede pronunciarse respecto de la suspensión porque no resuelve el fondo del asunto la suspensión. Entonces hay la posibilidad de que el quejoso interponga un recurso en contra de la suspensión que decrete el juez que está impedido para conocer. ajá, a ver. Bueno, yo digo que sí puede, porque cualquier otro juez lo haría, ¿no? Como es de oficio, no importa que tenga un interés o no. Si fuera otro juez, aun cuando no tuviera interés, o si lo tuviera, declararía la suspensión, ¿no? No me importa por eso el interés personal del juez. A ver, ¿qué diagrama les parece mejor? ¿Así? ¿O así? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque yo igual siento que está en medio, ese es algo. Ese es algo está en medio. Ajá, como él decía. ¿Cuál piensan? ¿Que es así o así? ¿O así? ¿Por qué les digo que esto es importante que tengan ustedes en la mente? Porque hay veces que es más fácil recordar conceptos cuando tenemos ya símbolos que cuando nos tratamos de aprender las cosas de memoria. Y yo lo que he tratado con ustedes es de que entiendan todo el juicio de amparo, no que memoricen el juicio de amparo, Yo digo que porque lo van a ejercitar pensando. Entonces, bueno, tal vez no tiene nada que ver, pero haciendo una relación, como una vez me explicó con el diagrama de abajo, que ponía dos puntos y en este caso la discusión, ¿no? Ahí se podría dar lo mismo. Digamos, está la regla general que dice que deberá acordar la suspensión, después dice que no tiene interés personal,
salvo en el asunto que esté de oficio, deberá de acordarlo, por lo mismo debe ir en medio, ¿no? Porque viene siendo la excepción. Déjenme decirles lo siguiente. El impedimento tiene como objeto establecer una causa por la cual se estima que el juez, magistrado o ministro puede incurrir en parcialidad en resolver el asunto. El legislador dice, bueno, está bien, es correcto que él mismo se excuse de conocer del asunto porque existe esta causal que puede pensar la demás gente que puede actuar con parcialidad, o él mismo después se da cuenta al momento de resolver que no debió haber conocido porque se siente con cierto cariño con alguna de las partes, ¿no? ¿Ustedes nunca han sido jueces en un juego? ¿No? En cualquier juego. Y de repente va el sobrino, el hermano, la persona que tú más quieres y dices, híjole, sí, ¿cómo le ayudo, no? Precisamente es lo que trata de evitar la ley, que el juez, magistrado o ministro no conozca del asunto, pero el legislador dice, oye, pero puede haber peligro en la demora. Mientras califican o no califican, el quejoso puede ser afectado en sus garantías o en sus derechos humanos de manera irreparable. Imagínense del arresto, ¿no? Le ponen el arresto, lo agarran y lo llevan, son 24 horas. Y resulta ser que el juez está impedido, porque sea su cónyuge, cualquiera de los impedimentos que usted quiera. Y entonces tiene que, de aquí a que resuelvan y califiquen, ya pasaron las 24 horas. El acto se vuelve de imposible reparación. ¿Cómo le puedo restituir a la persona 24 horas de su libertad? ¿Sí me explico? Entonces por eso el legislador dijo, pero en este caso, entonces siempre debe actuar con la suspensión, ¿no? Entonces dice, a pesar de que esté impedido, debe pronunciarse siempre sobre la suspensión. Y después dice, pero si tiene interés personal, siempre suspensión, ¿no? Pero no cuando tengo un interés personal, porque puede conceder la suspensión y al conceder la suspensión lo puede hacer con el deseo de favorecer a la persona que está en el litigio, ¿me explico? Entonces dice, no, cuando tiene interés personal, no. Oye, pero si procede de oficio, bueno, entonces sí, ¿no? Aunque tenga un interés personal, sí lo debe hacer. A mí me parece que este es el diagrama que nos hace entender este artículo 53. ¿De acuerdo? Fíjense lo que dice. 52. Solo podrán invocarse como excusas las causas de impedimento que enumera el artículo anterior. Las partes podrán plantear como causa de recusación cualquiera de tales impedimentos. 53. El que excusa deberá en su caso proveer sobre la suspensión, excepto cuando busca tener interés personal en el asunto, salvo cuando proceda legalmente la suspensión de oficio. El que deba sustituirlo resolverá lo que corresponda en tanto se califica el impedimento. Si estamos diciendo que es como el juez de distrito o tribunal unitario o autoridad auxiliar, estamos hablando de un amparo indirecto. Y si estamos hablando de un amparo indirecto, estamos hablando de que existe una suspensión provisional. Luego entonces, lo que está diciendo que sí puede proveer el artículo 53, deberá proveer sobre la suspensión, se refiere necesariamente a la suspensión provisional. ¿De acuerdo? ¿Por qué no podría resolver la suspensión definitiva? Precisamente por eso. Se declara impedido, decreta la suspensión provisional, lo manda al colegiado para que el colegiado sea quien califique. Y como tiene que calificar de plano, entonces ya lo remite hacia el juzgado que corresponda, y el juzgado que corresponda va a resolver sobre la suspensión definitiva. ¿Estamos de acuerdo? Y después dice el 54, conocerán de las excusas y recusaciones el pleno en los asuntos de su competencia. ¿Cómo deben de entender el pleno de los asuntos de su competencia? Bueno, cuando el amparo deba de ser directo o en revisión deba ser conocido por el pleno, entonces las excusas del ministro, las recusaciones correspondientes tienen que ser por medio del pleno. Aquí ya les había dicho del pleno, ¿verdad? Nada más que no le puse, pero sí ya les había dicho, ¿no? Dice, las salas correspondientes de la Suprema Corte en los asuntos de su competencia, los tribunales colegiados de circuito, de uno de los magistrados, aquí está el supuesto, de dos o más magistrados de otro tribunal
colegiado y de los jueces de distrito, tribunales unitarios de circuito y demás autoridades que conozcan de los juicios de amparo que se encuentren en su circuito. Y después dice, los ministros de la Suprema Corte manifestarán estar impedidos ante el Tribunal del Pleno o ante la sala que conozca de los asuntos que se traten. Los magistrados y jueces manifestarán su impedimento y lo comunicarán al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. La excusa se calificará de plano. Ahí está lo que les decía. Se tiene que calificar rápido, ¿de acuerdo? Luego el 56 dice, le estoy leyendo los artículos para que vean que todo lo que ya les dije, ya lo vimos, ¿de acuerdo? Y si algo que no pudiera estar en la ley, ustedes tienen dudas, se los explico, pero bueno. Dice 56, cuando uno de los ministros se manifieste impedido en el asunto del conocimiento del Pleno o las salas, los restantes calificarán la excusa. ¿Están de acuerdo? Aquí, el Pleno o la sala. Si se admiten, estos comunicarán el conocimiento del asunto y en caso de empate, quien presidirá tendrá voto de calidad. ¿Se acuerdan del empate que les dije? Cuando hay empate porque hay un ministro, aquí, en caso de empate, en la resolución, pero ya en el fondo, será el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí, en las salas, será el ministro presidente de la sala. Dice así, si se admite esto, se continuará en conocimiento del asunto y en caso de empate, quien presida tendrá el voto de calidad. Cuando se manifieste impedidos dos o más ministros de una de las salas, se calificará la excusa por la otra sala. Aquí está. Dice, si la admiten, se pedirá al presidente de la Suprema Corte, aquí está, la designación de los ministros que se requieran para que la primera pueda funcionar válidamente. 57. Cuando uno de los integrantes de un tribunal colegiado de circuito se excuse o sea recusado, los restantes resolverán lo conducente. En caso de empate, la resolución corresponderá al tribunal colegiado de circuito. Eso me faltó. En caso de empate, estamos en este supuesto. Calificaron de correcta, el tribunal colegiado va a conocer. Estamos en este supuesto, ¿de acuerdo? Un magistrado es excusado o recusado, lo califican y lo dan por bueno, que es correcta. ¿Quién tiene que resolver? El tribunal colegiado correspondiente con los dos magistrados que restan. Pero en caso de empate, no podría decirse que uno de ellos, por ser presidente, como en este supuesto de acá arriba, tendría que resolver. Aquí lo que tienen que hacer es mandarlo a otro tribunal colegiado de circuito. ¿De acuerdo? Dice, ¿en cuál estamos? Profe, en el caso del Pleno, es el que se lo recusan es al presidente. Pues no importa. Pero, O sea, si el podría haber presidente, empate. porque dice aquí, fíjense lo que dice, eso es lo importante de esto. Dice, dice el 56. Cuando uno de los ministros se manifieste impedido en el asunto del conocimiento del plano, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, estos continuarán el conocimiento del asunto del caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad. O sea, hay un presidente, por regla general, que se escogen los ministros. Pero si él es el que declara impedido, entre ellos ponen a un presidente para ese asunto. Y entonces es el que tiene el voto de calidad. ¿Sí me explico? Por eso no dice el presidente de la sala o del pleno, sino dice quien la presida para ese asunto. ¿Sí lo entendió? No, o sea, si son 11 ministros y quitan y a uno se excusa del asunto, o sea, quedan 10, por lo tanto, el ministro presidente tiene voto de calidad, pero al momento de la toma de decisión, ¿cómo actúa ese voto de calidad? O sea, supongamos que son 10 y se excusa uno o lo recusaron y es fundar. Entonces quedan de uno 5 y del otro 5. Pero de uno de ellos debe de estar el ministro presidente de la Suprema Corte. Del lado donde esté es el que va a obtener la mayoría. Como que tiene un voto de calidad. No vota doble, sino tiene voto de calidad. Un voto de mayor peso. O sea, tiene voto de calidad. Se le dice voto de calidad. Es que lo que se le llama peso, pero se dice voto de calidad. Jurídicamente se diría voto de calidad. Entonces, pero dice ella, oiga, y si de esos 10 el que recusaron fue el ministro presidente de la Suprema Corte o el ministro que presidía, que era presidente de una sala, bueno, al momento de calificar
Dicen, en este asunto presidirá tal ministro. Y entonces le están diciendo que él va a tener el voto de calidad al momento del empate. ¿De acuerdo? Miren, ya es el horario de conclusión. Les pido que lean los artículos siguientes. Si tienen una duda, platicamos la duda siguiente. Si no, ya pasamos al otro tema. El otro tema que vamos a tratar es personalidad en el juicio de amparo. ¿De acuerdo?